Hola, soy Roger Stellé y esto es Café con B. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Café con B, el podcast en el que disfrutaremos de un buen café acompañados por personalidades de nuestro baloncesto. Hoy tengo el placer de compartir este 64º café con un exjugador de clubes ACB como Barcelona, Manresa, Baskonia, Málaga, Lleida y Gran Canaria, que también compitió durante 2 temporadas en la Liga Francesa, en total 2 Copas del Rey, 2 Ligas ACB, una Copa Korak y en Francia una Liga y una Copa. Además, también formó parte de la selección española que consiguió la plata en el Eurobásquet del 99. Roger Stellé. Roger, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, todo fantástico. Vamos a ver si el viento nos deja tener una conexión más o menos estable, que estamos en... Aquí hay alertas por viento en Cataluña muy bestias y han cortado un árbol aquí, justo delante de mi casa, ha cortado un árbol en la carretera, o sea que vaya, es bastante locura. Vamos a ver si lo podemos conseguir. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, que al final pues es perder un tiempo tuyo, ¿no? En estar aquí con todos nosotros, y de verdad que te lo agradezco mucho, porque además debo decir que ha sido muy sencillo. De hecho, he tenido que cambiar, teníamos agendado la grabación un día, lo hemos tenido que cambiar por reuniones mías y tal, y te agradezco mucho las facilidades, que bueno, siempre es más sencillo cuando es así de fácil, así que de verdad muchísimas gracias. Y nada, vamos a empezar con la pregunta de rigor. ¿Quién es Roger Stellé? Bueno, pues yo lo dividiría en dos, ¿no? ¿Quién era y quién es ahora, ¿no? Yo creo que hay dos etapas de mi vida totalmente diferenciadas. ¿Quién era como en etapa como jugador? Pues alguien que jugó durante 15 años, que empezó muy joven, con 17, y se retiró muy joven también, con 32. Que tuvo una carrera, pues, bueno, podía haber sido mejor, evidentemente, pero bueno, de la cual no estoy descontento, en la cual pues conseguí títulos colectivos, individuales también, lo cual, pues bueno, pues es una satisfacción y una realización de tus sueños, bueno, vamos a decirlo así, y que después pues tuvo que montar toda su vida posterior, ¿no? Entonces yo creo que evidentemente pues mi vida posterior es más larga y va a ser más larga que mi carrera deportiva. Ahora, de hecho, ahora llevo ya desde que me retiré hace 21 años. Entonces, bueno, pues mi vida posterior se ha regido por el ensayo-error, ir conociéndome, ir viendo diferentes cosas, y ahora pues ya después de 20 años de la retirada yo creo que estoy muy bien situado, con ganas de hacer muchas más cosas, con ganas de aprender, pero bueno, en una edad en la que mi vida pues que ves, pues, tienes proyectos todavía, evidentemente, pero te cuesta más mirar hacia atrás. En mi vida posterior profesional, ¿quién es Roger Steyer ahora? Pues es un consultor deportivo y empresarial. Mis clientes son empresas, clubs y deportistas de formación y profesionales, baloncestistas, a los cuales pues ayudo tanto a empresas como a clubs, como a organizaciones, como a deportistas individuales, ayudo a poder encauzar su motivación, a poder definirla y a poder alcanzar sus objetivos, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy gratificante y bueno, y es algo que, si te soy sincero, cuando dejé de jugar no pensaba que iba a hacer, luego ya ahondaremos, ¿no? Pero bueno, soy padre de 2 hijos ya mayores, de 25 y 22, y bueno, soltero, sin compromiso, y que dure. Muy bien. Llegaremos a esa parte que comentabas, tu parte actual ahora, porque además he visto que tienes una metodología propia con la que trabajas, que me parece súper interesante. Llegaremos ahí. Pero por no perderme, yo siempre cojo un hilo conductor, y es empezar por vuestros inicios, ¿no? ¿Quién tiene la culpa de que empezaras a jugar a baloncesto? Pues mi padre. Bueno, Hmm. a baloncesto, nadie. Digamos, a hacer deporte mi padre. Mi padre, bueno, pues mi familia es una familia humilde, feliz, pero humilde, y bueno, pues hablamos de los años 80. Mi barrio, pues no es un mal barrio, ahora es un barrio maravilloso, pero en aquella época mi padre no quería que estuviéramos por la calle.
Y mi hermano y yo, pues mi hermano es bastante mayor que yo, y mi hermano decidió hacer fútbol, nos obligó a hacer deporte a los 6 años, y mi hermano escogió fútbol y yo escogí básquet. Bueno, de hecho escogí fútbol primero, luego me fui a básquet, luego dejé el básquet, me fui al fútbol, luego volví, pero siempre haciendo deporte. Y siempre decía, haced lo que queráis, pero no os quiero en la calle. Y la verdad es que acertó. El hombre acertó, en paz descanse, que fue un tío fantástico, mi padre, de la mejor persona que conocí en mi vida. Y nos ayudó mucho a encauzar nuestra vida. Y el deporte siempre ha estado presente en nuestras vidas, tanto de mi hermano como mía, siempre, ¿no? Y creo que nos ha ayudado mucho a poder encauzarnos. Ujú. Empezaste, bueno, todo lo que encuentras por ahí, pone que empezaste categorías inferiores del Barcelona, pero he encontrado por algún sitio que antes estuviste en el Español. ¿Puede ser o no? ¿O cómo es A ver, eso? O el grupo mi hijo IFA es perico. encontré, ¿no? Es un gran debate este. Es un gran debate, no público, pero sí que entre amigos que me tocan las narices. A ver, mi hijo es perico. Mi hijo es perico, yo ves aquí la camiseta del Barça, ¿no? Pero si yo te pongo aquí, hay una bandera del español ahí, que es de mi hijo, a mí me gusta que gane el español. No me gusta, no tengo nada contra el español, todo lo contrario, si mi hijo es perico, madre mía. Aunque sufren más que los del Barça. Bueno, no lo sé. Quizá al mismo nivel. Pero sí que es verdad que empecé a jugar en el colegio, en los maristas. Luego me fui a un club de aquí del barrio, el Metropolitano, el Club de Esportiu Mediterrani. Y bueno, pues luego me fichó el Barça categorías inferiores, en cadete. Y entonces en cadete yo salí del Barça. Salí del Barça, me fui del club, lo cual era auténticamente inaudito. Yo fui máximo anotador del Campeonato de España cadete, campeón de España cadete, campeón de Cataluña, campeón de Cataluña cadete, y me fui del club. Y en el club dije, no puede ser que te vayas. Aquí no se va nadie, ¿no? Y digo, bueno, pues yo me voy. Y me acuerdo que decidí irme a los 3 meses de empezar la competición. No me lo pasaba bien, no me disfrutaba. Entonces mi padre, tú imagínate, iba caminando con mi padre a los 3 meses de que me fichara el Barça y me dijo, y le dije, papá, el año que viene me voy. Y dice, ¿cómo? Aparte acaba de jugar un partidazo. Y digo, ¿por qué? Porque no me lo pasó bien. Mi padre me dijo dos cosas. Me dijo, me parece bien. Digo, pero solo te pido dos cosas. Digo, acaba el año y ve a tope. Y luego haz lo que quieras. O sea, ser responsable, ¿no? Y la verdad es que acabé el año, me fui a tope y al año siguiente me fui. Y me fui al grupo IFA Unipublic, que era el antiguo español. Pero íbamos de verde, ¿vale? No íbamos de blanquiazul. Pero la gente, para tocarme las narices, me dice, ¿tú juegas en español? Digo, que yo no juego en español. Pero me ponen en grupos de veteranos del español y me ponen porque yo estuve allí y no me quito. O sea, no tengo nada contra, todo lo contrario. Yo me alegré mucho cuando se salvó el español las 2 veces que se ha salvado el gol de Coro y Lopo, que está por aquí por Castilla-Defensa, además, que lo veo mucho, que no lo conozco de nada, pero lo veo, porque se ve. Y me alegré muchísimo cuando se salvó el español, grité el gol y todo. Y ahí me dicen, ¿tú eres culé y gritas un gol del español? Sí, porque mi hijo es perico, 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 pero de esos que sufre y yo, pues por mi hijo lo que haga falta, grito. Hasta sería del Madrid por mis hijos. O sea que no. Si mi hijo jugara en el Madrid, me haría merengue, ya te lo digo. O sea que no tengo problema con eso. Lo que pasa que sí que me dicen que jugué en español. No, era el grupo IFA Unipublic, que era el antiguo español. Claro. Bueno, por los hijos lo que sea, ¿eh? Hasta Por los merengue se hijos, hace falta. lo que sea, vaya. Claro, sí, justo es que encontré eso, pues que antes lo que yo había encontrado que habéis estado en las categorías inferiores del grupo IFA, pero luego buscando un poco más me sale que el IFA era el español y tal, y digo, ostras, esto se lo tengo que preguntar, ¿no? Luego Grupo IFA, era Grupo IFA Unipublic, y luego pasó, o sea, desapareció y se lo comió Granollers, Mm, que era el Cacaolat de Granollers, el Club Basket de Granollers, entonces hicieron una fusión. claro. Entonces, cuando hicieron la fusión, fue cuando yo jugué un año en el IFA, quedamos subcampeones de España, subcampeones de Cataluña, subcampeones del torneo Hospitalet, con un equipo muy normal, en el cual yo sí podía destacar, pero tampoco un equipo que jugábamos muy bien. Aún nos reunimos después de 40 años, todavía nos reunimos 3 o 4 veces al año. Qué bueno. Y el Barça quedó quinto del Campeonato de España, quedó sexto en el torneo de Hospitalet. Y bueno, fue un año que nadie se lo esperaba, ¿no? Ujú. Y entonces yo me iba a quedar en el IFA.
Y el Barça me quería otra vez recuperar. Y yo yo le dije, yo no me quiero ir al Barça. Mi padre me decía, pero si te quiere el Barça otra vez, me dijo. Y mi padre era culé a morir. Mi padre era socio. Yo, los primeros recuerdos que tengo del Barça es no es ir al Palau, es ir al Camp Nou. Yo he visto jugar a Maradona, a Simonsen. Yo era culé. Yo he visto un Barça Madrid en el Gol Sur, con los Bosus Nois. O sea, mi padre era muy culé. Y me acuerdo que me llevaba al campo. Mi padre es de los que en la final de Sevilla del 86 contra el Steaua Bucarest rompió el carnet. Ostras. No fue nunca más al Camp Nou. Era muy culé. Y me acuerdo que me decía, Roger, por favor, dice, si está tal, te quieres y tal. Y dije, no, papá, yo no me quiero ir. Y yo me quedo aquí. Pero entonces hubo el trasvase a Granollers. Y entonces digo, yo para ir a Granollers no quiero ir, papá. Y dice, vale, pues entonces, pues igual vuelves al Barça, ¿no? Además que lo tenía muy cerca, porque yo vivo el Palau, el Picadero, que era el Palau Bernabéu, que era un auditorio donde entrenábamos, lo tenía en bus a 3 minutos. Que era más fácil, además, a nivel logístico ir Claro. allí, ¿no? Y me acuerdo que al final lo acepté, pero lo acepté precisamente Te venía porque no tenía mejor. esa opción. Digo, para ir a otro sitio, pues me voy al Barça. Pero no porque tuviera esa ilusión, y es cierto, ¿eh? No la tenía, no la tenía. Además, es más, cuando fui al Barça, y esto poca gente lo debe saber, me ofrecieron pagarme. O sea, me ofrecieron ganar más de lo que ganaba mi padre. Y yo decía, digo, ¿me dais dinero? Porque yo jugaba para divertirme. Claro. Y dije que no. Digo, no. Yo era buen estudiante y yo no pensaba dedicarme a ser profesional. Tenía 16 años y digo, no, si yo no quiero cobrar. Porque si tengo un examen no vendré a entrenar. Poco, era otra época también, ¿no? No había tantos proyectos para ser jugadores. Había jugadores becados, pero pocos. Pocos, no había muchos, no había extranjeros, no había aquello de la Masía era más de fútbol, habían cosas, pero no era tan, o sea, sí había jugadores de básquet, sí, había de todo, ¿no? Pero no estaba tan profesionalizado como está ahora. Y Ujú. nunca quise ganar dinero. Hasta que no fui profesional no gané dinero. Ujú. Qué De hecho, importante, ¿eh? yo creo que era el único que no cobraba del equipo. Vaya. Pero qué importante esto que estabas comentando y a lo largo de estos años de formación, el priorizar divertirse. Porque muchas veces, y sobre todo ahora ves, pues eso, en equipos de alto rendimiento, ¿no? Equipos top, que a veces ves torneos como pues la Copa, ¿no? La minicopa o los torneos de España y tal. Y a veces yo me planteo, digo, ¿se lo estará pasando bien este chaval? ¿No? Porque llega al banquillo con unas caras, con unos enfados, con un tal, y digo, no sé, o sea, no dejan de ser niños, no dejan de ser, ¿no? Tienen 14 años, 15, 16, y se lo tienen que pasar bien. Entonces, es verdad que tienes que buscar ese equilibrio, que a veces esto, pues, con mis alumnos lo hablamos, ¿no? El equilibrio entre la formación y el rendimiento, sobre todo cuando estás en clubes que se supone que tienes que rendir, ¿no? Porque son clubes top. Pero sin dejar, sin apartar la vista en que no dejan de ser niños. Y como niños tienen que jugar. Entonces, muy importante esto que comentabas. Y bueno, y el apoyo de tu padre también de decir, no, es que si no te lo estás pasando bien, pues ya está, pues fuera, aunque sea culé por dentro, si no quieres, pues. Sí. El hombre. Claro, Pero bueno, animaba al IFA y cuando jugábamos contra el Barça era con un cuchillo en la boca, ¿eh? O sea, no claro. te creas que. O sea, Mm. el tío. Mi padre murió hace muchos años también. Pero bueno, me enseñó muchas cosas. De hecho, el día que fui allí me pagaba y decidí no cobrar. En casa no sobraba el dinero. Y era dinero. O Claro. sea, y nunca me dijo nada, ni él ni mi madre, ¿no? Que mi madre ha sido también es la parte más importante, la mejor madre que he podido tener, ¿no? He tenido la suerte de tener unos padres maravillosos. Mi madre es fantástica. Sigue siendo la matriarca de la familia. O sea, sigue siendo, aquí decimos en Cataluña, decimos el palda, supongo que en Valencia también, el palda payé. Mm. Palda payé es la base, ¿no? Lo que sustenta todo. Lo que sustenta todo, ¿no? Y es así. Es sin duda es la matriarca absoluta, ¿no? Y es la que manda, es la única persona con la que yo soy capaz de bajar la cabeza y lo que me diga mi madre va a misa, ¿no? Qué guay. Entonces, yo creo que tuve la suerte de tener unos buenos padres y que además no priorizaban mi educación, priorizaban mi felicidad, ¿no? Ahora, claro, con unos
O sea, sabiendo que tenía que, si no quieres jugar, no quieres dedicarte a profesional, pues trabaja, estudia, pero aquí no, aquí de gorra no se vive, ¿no? Claro. Y eso es lo que nos falta un poquito ahora, ¿no? Porque también a veces estamos permitiendo muchas cosas a los hijos que no son buenas para su educación, necesitan límites. Nosotros teníamos límites, al menos en mi casa había límites. Ujú. A mí nunca me metieron la mano encima, nunca me dieron una, una galleta y yo iba muy, o sea, sabía lo que tenía que hacer, ¿no? Sabía mis límites y ahora muchas veces no los tenemos. ¿Qué diferencia hay? Es un gran debate, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre, o sea, se están divirtiendo? Yo creo mira, te voy a decir una frase. Yo, si tú tienes, siendo muy bueno, puedes tener, hay muchos factores que influyen en que un jugador sea profesional o que tenga éxito, ¿no? Am, y tú puedes ser muy bueno y no llegar, ¿no? Y puedes ser no tan bueno, no tener tanto talento y tener otras virtudes. Pero te puedo asegurar que si no te diviertes, tienes cero posibilidades de llegar. Yo eso lo he visto. Lo he visto, lo veo en jugadores y lo he visto como en compañeros que eran con mucho talento y no se divertían y acabaron dejándolo. Ujú. Si no te diviertes, no tienes ninguna posibilidad. Y eso yo creo que se olvida muchas veces, sobre todo los entrenadores también, ¿eh? Los entrenadores también, y los padres pues se entusiasman, ¿no? En eso y a veces le hacen con buena intención, ¿eh? A veces ponemos a los padres como algo, yo soy padre y entiendo, y mi hijo ha jugado a fútbol toda la vida y son padres maravillosos, pero cuando entran en un campo hablan de su hijo en fútbol o en cualquier deporte, cambian radicalmente, ¿no? Y no les hacen ningún favor. Y vuelvo a decir, no son malas personas por eso, ¿no? Pero sencillamente pues, no son capaces de diferenciar una cosa de la otra. Y por Totalmente. eso hay un abandono del deporte federado en España, hay un abandono de más del 40% de los 14 años. Ujú. Y Y yo me especialmente en dedico a eso, mujeres. En mujeres todavía más. pero todavía más, ¿no? Y no digo que sea eso la mayor parte de culpa, sea esa, pero sí el hecho de que hay unas expectativas que los padres ponen y que luego cuando llega la realidad, pues esa frustración, ese gap de frustración que existe entre la expectativa y la realidad, pues te acaba haciendo que el chaval pues no deje, ¿no? Como no voy a llegar, bueno, es que el 99,99999% no llega. No, no, claro. Lo A ver, normal pues es no nada, llegar. pues, ¿no? Me parece que sea algo raro, ¿no? Es lo lógico y no tiene nada que ver con el talento. Ujú. Así es, así es. Siguiendo un poco con tu trayectoria, en las categorías inferiores que estuviste en Barcelona, si no estoy mal informado, fuisteis campeonas de España cadete, que lo has dicho antes, juvenil y junior, ¿no? Que teníamos estas dos cadetes Sí. entonces, y ya en la 90-91, formando parte del primer equipo, ganáis tu primera Copa del Rey contra el Sí. Estudiantes, ¿no? En la final siendo muy joven. O sea, ¿cómo se vive un primer título ya siendo tan joven? ¿Lo valoras realmente como lo que es? O siendo tan joven es como, bueno, aquí estamos. No eh, más que la Copa del Rey fue todo el año, ¿no? La Copa del Rey, bueno, la ganamos la Copa del Rey y fuimos finalistas de la Liga Europea, lo que era la Euroliga, bueno, antes era la Copa de Europa. ujú. La Yugoplástica perdimos la final y fuimos finalistas de la Liga, que perdimos contra la Juventud, que tenía un equipazo. Pero es que ese año estaba Malkovich de entrenador y subimos 6 juniors. Y había partidos que éramos 6 seniors y 6 juniors, porque hubo muchos lesionados. Y así todo, pues conseguimos dar nivel, ¿no? Y yo estoy muy contento, ¿no? Sobre todo por la experiencia, más que por el título en sí, si te digo la verdad, no, me siento parte del título, evidentemente, ¿no? Por todo lo que vivimos, ¿no? Pero no fue lo que más me gustó de ese año, ¿no? Lo que más me gustó de ese año fue el poder compartir pues con Nepi, con Solozábal, con Norris, con Juanito de la Cruz, que también lo tuve, con Xavi Crespo, con Andrés Jiménez, pues esos ídolos, ¿no? Que tenías y que pude compartir con ellos vestuario y además ver que era una gente maravillosa, fantástica. Tengo un recuerdo enorme. Oye, ahora acabo de llamar a Epi, que quedo con él muchas veces
y que me llevo muy, muy bien con todos. Y eso es lo que más recuerdo, el poder vivir esa experiencia, ¿no? Lo otro, no me ganar títulos, después sí que gané títulos y ese título me parece bonito, no fue el primero, pero no fue el que, no digo, bueno, en ese momento no le daba tanto valor. Claro. Justo Andrés Jiménez y Lagarto de la Cruz los tuvimos aquí, a los dos, y me parecieron personas súper cercanas, muy buena gente, o sea que yo súper encantado de haberlos tenido aquí también. Eh, Estuviste en el Barça, en total fueron 6 temporadas, pero en 2 etapas, ¿no? 3 y 3. Sí. Estuviste en la 90-91 en el Barça, 91-92, 92-93. Y en la 93-94 fichas por Manresa. ¿Qué es lo No, que...? Sí, me perdón. ceden, me ceden. Me ceden un año. Ah, vale. Me ceden un año a Manresa porque querían hacerle sitio a... Yo había jugado, a la 92-93 había jugado bastante. Mm. Tenía a Epi, me jugaba el puesto con Epi. Epi ya no era el Epi de hacía años, pero seguía siendo super Epi. Y bueno, le había quitado minutos. A menos durante la temporada algo de minutos le había quitado y aparte él es un competidor nato y me ayudó muchísimo. Es la persona que más me ha ayudado, el jugador que más me ha ayudado en mi vida ha sido Epi, yo lo adoro. Se quedaba conmigo a tirar, me enseñaba, me daba de hostias, jugando. Era muy, 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 muy bueno, muy duro. Y, entonces, ese año sube al primer equipo un jugador que era increíble, increíble, que pobre después tuvo una mala suerte enorme, que fue Oliver Fuentes. Oliver Fuentes fue un jugador que era del año 75, 3 años más joven que yo, que estaba llamado a ser lo que fue después Navarro, ¿no? Tenía mucha, mucha calidad, muy, muy buen físico, muy buena mano. Y entonces, pues Aito quería darle espacio en el primer equipo. Entonces, me cedieron a Manresa, me cedieron tarde, me cedieron mal, porque fue prácticamente te digo la verdad, en septiembre. Entonces digo, hostia, ahora tengo que irme yo a Manresa. Y me fui allí a un año con un entrenador que era muy buen entrenador, de los mejores entrenadores que, puedo decir, el mejor entrenador de la Liga CB ahora mismo, que es Pedro Martínez, pero con el cual no jugué. No tenía sitio. Sí, tuve sitio, pero jugué poco. Y entonces estuve esa temporada, se hizo buena temporada en Manresa, si es verdad. Y después ya se fue Pedro, o sea, acabó el año. El Barça no me recuperó, normal, y quedé libre. Y entonces fiché 2 años en Manresa. Me quedé 2 años con Salda Maldonado. Y Salda me dio más oportunidades que Pedro. Y al final, pues esos 2 años, pues ya estuve en selección y el Barça me quiso recuperar. Ya el primer año de Manresa me quería recuperar. La historia entre el Barça y yo es una historia es un poco rara y de amor-odio. Sí, vamos a decirlo así, pero claro, cuando te echan, pues Claro. mis mejores partidos, Robert, mis mejores partidos siempre han sido contra el Barça. Por lo que sea. Mi víctima favorita siempre ha sido el Barça. Y esto lo digo con todo el orgullo del mundo. Bueno, Barça y Madrid, pero el Barça especialmente. O sea, era como que yo quería volver, ¿no? Pero era para demostrar. O sea, amor-odio entre comillas, ¿no? Pero sí que es verdad que tenía unas ganas de demostrarlo y cuando jugaba, pues vaya, iba con un cuchillo en la boca, vaya. Claro, claro. Antes de seguir con la etapa de Manresa, déjame un segundo para dar las gracias a los amigos de Hidden que un año no, perdón, no ha pasado tanto. Un episodio más nos han enviado café de especialidad para disfrutarlo durante este episodio. Esta vez yo estoy disfrutando del Phoenix Caps, que es que el packaging es espectacular, aquí lo tenemos, que es parte de su pack Western All Star, un pack con 3 de sus mejores cafés, como digo, café de especialidad de altísima calidad, están también en este pack los Utah Batch y los Bourbon Rockets, pero ya os digo, tenéis todo el catálogo en su página web, os dejo el enlace en la descripción para que podáis echar un vistazo. Y Roger, ya me han dicho que si quieres café, te lo envían para que lo disfrutes también Encantadísimo, encantadísimo y lo voy. Yo soy muy cafetero. y que De te hecho, me pases tomo por un su ahora. cafetería de Sans, también me han dicho. Sí, hombre, pues ya, pues iré también. Yo voy bastante a ver a mi madre. Yo vivo en Castelldefels, pero voy bastante a ver a mi madre. De hecho, hoy voy al Palau. Muy bien, pues Hoy voy al Palau a ver el Barça París y pasaré por casa de mi madre también. Siempre la voy a saludar y siempre le doy trabajo. Un poquito, nada, un poco de comida, un poquito, bueno.
Claro. Claro, lo que hacen los chicos, ¿no? Estamos ahí, nos mete bronca, pero bueno, así también está ocupadita y está muy bien. Muy bien. Volviendo ahora a estos 2 años con Salva Maldonado en Manresa, ya cada vez siendo más importante, sobre todo en la 95-96, porque tengo aquí un poco las estadísticas. Bueno, los 2 años jugaste los 38 partidos, el primer año muchos minutos, el segundo todavía más minutos y más importancia todavía en anotación y todo. Y esa temporada 95-96 seguro que es muy especial, no solamente para el Manresa, sino también para ti. Y para Joan Creus, porque es cuando ganáis esta Copa del Rey, además contra el Barça, ¿no? Que es justo lo que decías, en la final 94-92. Fue esta Copa del Rey de Joan Creus como MVP con 39 años, ¿no? Ese triple sobre la bocina a pase tuyo, porque yo no lo recordaba, o sea, me acordaba de la imagen del triple desde la esquina, pero no me acordaba de cómo llegaba ahí. Y lo busqué el otro día antes de hablar contigo empieza la penetración a mano izquierda, se la sueltas enseguida, ¿no? A la esquina Tenía y... pelo, tenía pelo, por eso no me viste. No me reconociste. Ah, bueno, Porque tenía pelo. vale, no había entendido lo que decías. Sí. Bueno, el triple anterior, Es tuyo. de hecho la jugada era para mí. O Mm, sea, digamos, yo normalmente me jugaba los últimos tiros en el equipo, pero el triple anterior me lo juego yo. Tengo un 1 contra 1 y meto un triple mm. y nos Después hay ponemos un, hay uno un arriba. mate que se ponen ellos por delante. Exactamente. Y Mm, nos ponemos uno arriba. O sea, perdíamos de dos, quedan 30 y pico segundos, yo cojo, meto un triple, nos ponemos uno arriba. Y entonces ellos lo que hacen es que nos hacen jugada tal y nos meten canasta. Se ponen uno arriba y faltan. Eso era la prórroga, ¿eh? O sea, mm, tuvimos tiro para ganar. Tuvimos todo el partido perdiendo prácticamente. Pero no de mucho, de 8 10 6 8 10. Pero los teníamos ahí. Y al final tuvimos tiro para ganar el partido en la última posesión. Fallamos, nos vamos a la que tengo yo también el tiro, se lo doy a Harper Williams y falla el tiro, pero la jugada era para mí también y las dos últimas jugadas también son para mí, o sea, de la prórroga meto el triple y luego tenía... Entonces lo que pasó es que a mí me negaron el bloqueo directo, me lo negaron porque Carniso creo que era Carniso que me defendía, me da la línea de banda y yo digo, bueno, pues iré por el otro lado, a ver si me niegas, pues me niegas. No me voy a meter ni en un jardín porque, claro, estaba en la esquina, el medio, la línea de medio campo y la banda. Entonces mm. digo, a ver, aquí no me voy a meter en la esquina porque... Y fui ahí un poco votando tal y cuando quedaban, creo que eran 10 segundos, empiezo la penetración porque es lo que me daba y entonces Galilea, que es muy amigo mío, que es un gran jugador, yo creo que comete un gran error, que es ir a la ayuda. De la Y fuerte. dejar solo a Chichi era un suicidio. O sea, dejar solo a Chichi en cualquier lado. Chichi, por ejemplo, por sí solo era muy difícil que se pudiera, Chichi creo. Si lo defendías bien, no se podía generar el tiro por sí solo. Era muy difícil. Pero Chichi aprovechaba todo lo que tú dejabas. Si tú lo dejabas solo en cualquier lado, lo más probable es que te la metiera. Y lo deja solo. Lo deja un poco solo. Yo enseguida lo veo, doy la bola a la esquina y cuando yo le doy la bola a la esquina digo, la va a meter. Yo lo sabía. Sabía que le iba a meter. Porque los que hemos entrenado con Chichi sabemos que solo no falla. Y metió, efectivamente. Entonces yo creo que fue un error, ¿no? Va demasiado la ayuda cuando yo no era un peligro en ese momento, porque estaba controlado. Yo hubiera parado, hubiera tal, hubiera penetrado, me hubiera parado a 4 o 5 metros, hubiera tirado, pero no hubiera hecho, o sea, no tenía un peligro en sí. Pero dejar a Chichi solo sí que era un peligro. Y luego hacer la jugada, metemos el triple, y entonces ellos sacan de fondo rápido, corren tal, y yo bajo a defender y yo le toco un poquito, voy a decir la bola, pero un poquito la mano a Godfrey, al final, y hago que no tire tan bien. Que eso es lo que yo estoy más orgulloso, más que del triple y del otro, estoy más orgulloso de poder haber bajado a defender, porque tú metes el triple ahí, y tocar la mano en el último momento para que No llega. no tocara. Y fue eso. Y de hecho Aito me decía, es que ha sido falta, me decía después. Y digo, bueno, probablemente es posible, pero si no la toco, la mete. Si no la toco, la mete. Y él era un gancho fácil. Le toqué un poquito, yo creo que le toqué un poco la mano, no lo puedo asegurar, pero Aito sí me decía, no, es que eso, y fue a quejarse y tal, y digo, bueno, es posible, pero bueno, 50.000 acciones
que son de ese tipo, ¿no? Y ahí ganamos. Y esa Copa del Rey es el título más bonito que yo he tenido en mi vida. No, nunca. O sea, ni las ligas, ni la Coran, ni la Plata. Ese es el título más bonito, con mucha diferencia. Con mucha diferencia. Y para mí fue el hecho de poder haber luchado por un objetivo y sufrir, llorar, cabrearte, cosas que a veces también eran injustas y sobrepasarlas y poder llegar a eso, ¿no? Es decir, lo he conseguido, ¿no? O sea, hubiera ganado, ¿no? También hubiera estado contento, pero además ganas, ¿no? Y además eres un tío importante en esa final, ¿no? Y en toda esa temporada. Aparte de esa temporada, las 2 temporadas siguientes hicimos semifinales en la Liga. Esa temporada estamos a un pelo de entrar en la final. Perdemos el quinto en Manresa contra San Fernando. Que por cierto yo jugué fatal ese quinto partido. Fatal. Pero el año esos 2 años fueron maravillosos. Claro, iba a preguntarte justo, ¿no? Por qué suponía este título para ti, porque además de a nivel personal, para el club era el primer título, así importante, ¿no? Entonces, para un club modesto a nivel económico, porque obviamente, pues, el presupuesto que maneja Manresa o manejaba Manresa no se puede comparar al presupuesto que Más manejaba. bajo de la liga. Claro. Entonces, a nivel personal tuyo y a nivel de club, ¿cómo se vivió eso en Manresa? Bueno, fue una locura. Yo creo que después, al cabo de 2 años, ganaron la liga. ah, y no creo que la liga fuera tan bestia, la celebración, como en la Copa. Yo creo que estaba un poco hasta acostumbrado, ¿no? La Copa fue increíble. La celebración fue increíble. Increíble, o sea, llegar a Manresa y ver todo aquello y toda la aglomeración de gente, la gente cómo lloraba, cómo era impresionante. Se me pone la piel de gallina, ¿verdad? Porque te digo, ha sido cuando ya estás acostumbrado a los títulos es diferente, pero claro, que Manresa ganara la Copa era como ir a la Marte, era como ir a Marte. Y aparte contra el Barça, que era el mejor equipo de Europa para mí, que fue el año en que Montero hace la entrada y es el tapón de Brankovic, que hubiera sido campeón de Europa. Y tenerlo allí y poder competir contra ellos. Y además ellos, me acuerdo que jugaban contra nosotros y decían, es que sois un equipo muy incómodo, sois unos tocapelotas. Y es verdad, éramos un equipo que competía. Muy incómodo, muy incómodo. La mejor defensa de la liga, sabíamos jugar, teníamos 3, 4 jugadores que que podían estar en otros equipos y en cambio habían venido a Manresa. Chichi, por ejemplo, se podía estar donde quisiera. Peñarroya, muy buen jugador. Teníamos a Telis Frank, Harper Williams, espectacular. Teníamos un banquillo maravilloso. Jesús Lázaro, segundo base, buenísimo. Pisar González, Rafa Vega. Me voy a dejar seguro a alguien, pero es Jordi Singla. Un equipo que jugaba de memoria. Y esa liga fue fantástica. Y la gente, claro, había mucha gente de allí que llevaba muchos años, ¿no? Jugando y tú ibas por el pueblo, digo, porque es que yo le digo pueblo, no por nada, ¿eh? Pero porque para mí era era como conoces a todo el mundo. Y es verdad, es una ciudad muy bonita, con un casco, todo lo que es el centro, está muy, muy bien, pero al final se conoce todo el mundo. Y tú te ibas por la calle, la gente saludaba, te abrazaba, tal, y fantástico, fantástico, fantástico. De verdad que ha sido lo más bonito. En Manresa yo tengo un recuerdo, siempre que voy, pues, y aparte vas por la calle, vas a algún sitio, hombre, Roger, tal, eres como de la casa. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, bueno, al final lo decías lo de pueblo un poco por ese ambiente de cercanía, ¿no? Sí, sí. Pues no tiene No, por qué. no, O sea, hay ciudades que son muy, muy así, ¿no? vas con mucha pasta, ¿eh? Manresa, hay mucha pasta en Manresa que dicen, oye, ya me gustaría a mí ser de pueblo, pero que hay mucho dinero y que además la gente que está cerca de Barcelona, que tal, pero como cercanía de gente es un pueblo. Y lo digo con todo el cariño, de decir Claro, pueblo, claro. con todo el cariño que eso supone, ¿eh? Totalmente. Y a partir de ahí, después de esta temporada, empieza tu segunda parte, ¿no? Esos segundos 3 años en Barcelona, desde la 96-97 hasta la 98-99, en la que la 96-97 ganáis Liga contra el Madrid, ¿no? La final fue contra el Madrid 3-2, si no tengo mal Dos anotado. tres, dos tres, dos tres. Exacto, 2-3. Primera Liga. ¿Cómo vives una primera liga? Y además,
contra contra el el Real Madrid Madrid, y claro. allí. Bueno, fuimos el primer equipo en ganar en campo contrario en la historia de la ACB. En Madrid, el quinto. Eh, estaba, estaba Zelko, su entrenador, Bodiroga, ah, Arlaucas, era un equipazo, y ganarles, ¿no? Y la verdad es que fue un año muy bonito, un playoff tuvimos un playoff muy complicado esa liga, el de cuartos de final contra Unicaja, que estuvimos a punto de perder, íbamos 1-2 con factor campo a favor y en Málaga hicimos el cuarto, ganamos bien, pero Málaga era muy difícil, un equipo que jugaba muy, muy bien. Y luego hicimos semifinales contra Estudiantes, si no recuerdo mal, ganamos bastante, bueno, mejor que contra Málaga. Y la final contra el Madrid, yo creo que la clave está en el primer partido. El primero lo ganamos allí. Entonces no es lo mismo empezar. Yo creo que el partido más importante de un playoff para mí siempre es el primero, siempre, sea a 5 partidos o a tres todavía más, pero el primero lo ganamos. Y ese 0-1, ganar dos seguidos en Madrid es muy complicado, fuera de casa. Ese 0-1 nos da la ventaja. Es decir, vamos 0-1, 1-1, ganamos el tercero, perdemos el cuarto, ganamos el tercero en casa, perdemos el cuarto, Madrid juega muy bien. Y el quinto yo sabía que íbamos a tener una oportunidad. Y aparte lo dije en prensa, dije, vamos a tener una oportunidad. Una la tendremos. Si la aprovechamos, vale, si no, no te van a dar más, el Madrid no te va a dar más. Pero llegó un momento en el minuto, ya había dos partes entonces, no había cuatro cuartos. Pues en el minuto 28 nos vamos de 8 o 9 puntos. Y dijimos ahora, o nos vamos y nos fuimos. 12, 14, y ahí ya ellos empezaron a no jugar tan controlados y nosotros estuvimos muy bien. Y por eso nos llegamos a esa liga. Fue muy bonita, pero ya era otra historia. El Barça era otra historia. Siempre te digo que perdía un poco el romanticismo, ¿no? Entonces ahí sí que estabas obligado a esa presión de ganar, ¿no? De decir, oye, aquí tienes que competir por los títulos. Ahí si no ganabas, pues tampoco pasaba nada en Manresa, ¿no? Pero aquí sí. Y aparte ya no era la primera etapa, era la segunda, que yo ya venía con, y la verdad es que esa liga estuvo muy, muy bien. No, pues a ver, esta segunda etapa ya le gustaría a muchos haberla cerrado así, porque es que la 98-99 es otra vez Liga y Copa Korak. Sí, sí, la 97-98, yo creo que yo creo que hubiéramos ganado las tres seguidas, lo normal, porque ya la 96-97 fue la más difícil. La 97-98, la 98-99, nosotros ya estábamos en un bagaje muy bestia. Ya la 98-99 venía Pau, Juan Navarro también, nos sumaba gente con un talento brutal. Pero en el 97-98 nosotros, Aito se va y entra Manel Comas. Yo Manel Comas lo adoraba. Era un tío complicado, ¿eh? Un tío complicado. Pues mucha gente te dirá todo lo contrario que te digo yo. Pero Manel ahí, esos 4 meses que está Manel, yo creo que Manel no acierta muy bien, siendo muy buen entrenador, pero no acierta muy bien con la fórmula para tener al equipo bien. Y yo creo que nos empieza a hacer entrenar muchísimo, un equipo que quizás no le iba tanto. Era un equipo que no la tecla de entrenar del látigo, vamos a decirlo así, no lo podíamos aguantar unos cuantos, pero no todos. Creo que la gente se le puso un poco, pues, no lo entendió, vamos a decirlo así. Y al final Manel lo echan en diciembre. Es una de las mejores cosas en la Copa del Rey, lo vi justo antes, al cabo de unos meses murió y estuve con él almorzando. Yo con él me llevaba muy bien, y yo digo esto desde el punto de vista que esos 4 meses, ¿no? Porque a mí me parecía muy buen entrenador. Lo que pasa que yo me acuerdo cuando le echaron, yo le llamé, Manel, oye, siento mucho, tal. Me dijo, eres el único del equipo que me ha llamado. Era un poco, yo creo que, a ver, había que entenderlo, ¿no? Un poquito. Y yo con Manel yo me acuerdo que fue de las cosas más bonitas, ¿no? Además que Loquillo y yo fue el entrenador de Loquillo y yo somos amigos íntimos, es uno de mis mejores amigos y me acuerdo cuando murió que me lo dijo él. Me dice, Manel ha muerto, ¿no? Me envió un mensaje. No, perdona, se lo envié yo a él.
Que Me hizo un escrito en el periódico y dijo, Roger Steyer me llama, me dice tal. Y era un tío que se hacía querer, ¿no? Y con muy buenas, tengo anécdotas, 50.000 en 4 meses, tengo anécdotas más que con cualquier entrenador. Lo que pasa que yo creo que se equivoca y entonces a media temporada coge el equipo Juan Montes y bueno, con Juan Montes mejoramos, pero mejoramos sobre todo porque dejamos de entrenar. Dejamos de entrenar tanto, ¿no? Es decir, tanto, es salvaje, es salvaje, salvaje. O sea, al final había muchos jugadores lesionados con sobrecargas, pero que era normal. Y dejamos de entrenar, conseguimos recuperar el equipo y esa liga la gana Manresa porque es una liga rara. Porque el Madrid no está bien, Baskonia yo creo que tenía muy buen equipo, pero nosotros éramos superiores a Baskonia y éramos superiores a Manresa. Éramos superiores. Tenía buen equipo, pero a un playoff le podíamos ganar. Pero llegamos físicamente muy justo, muy justo. Y luego la 98-99 sí que la ganamos sobradísimos y ese equipo era un equipo que podía haber ganado todo. Lo que pasa que, bueno, pues ese equipo se deshace. Georgievich se va, yo me voy, Xavi Fernández se va, se le da más valor, por ejemplo, al principio a Pau, que después fue la hostia, pero al principio a Ito le gusta mucho sacar jugadores jóvenes. Juan Carlos, que sí, que después fue la hostia, pero que al principio sí que le costaba más. Y bueno, era construir un equipo para el futuro, pero ese equipo tal y como estaba, con 2 retoques, hubiera sido... yo creo que hubiéramos ganado la Euroliga, no te diré con total seguridad, pero hubiéramos llegado a todas las Final Four y te digo, de la temporada con la anterior no nos clasificamos para la Euroliga. Claro. Teniendo un equipo que podía ganar la Euroliga. De hecho, ganamos la Liga 3-0, 3-0, 3-0. No perdimos un partido. Perdimos solo un partido contra Cáceres los últimos 6 meses de Liga. O sea, el equipo era una apisonadora. Una apisonadora ese equipo. Y ese equipo podía haber ganado la Euroliga ese año. Como va la Corac. Bueno, mira, pues la Corac y dicen las ganas, pero se te quedó corta. Ya, te quedas un poco con el sabor este agridulce, ¿no? Porque como equipo, así como digo que a veces dices, pues oye, ganamos y no nos lo merecíamos, pues en este caso, como lo que te he dicho antes del grupo IFA, cuando éramos jóvenes, pues mira, pues no teníamos un equipo para ganar y en cambio aquí sí que teníamos un equipo para arrasar. No para ganar, no, es que arrasábamos. Entonces empezamos el playoff de contra San Fernando, el playoff de final nos tocó contra San Fernando. El primer partido, empezamos el primer partido 18-0. Pero es que no sabían qué hacer. O sea, ganamos 3-0 todo, los cuartos, las semifinales, la final, arrasando los equipos en el último cuarto, ya no podían más. O sea, era el ritmo que le metíamos era tan bestia que no podía. Aparte teníamos al mejor jugador de Europa, que era Georgievich. Y tenía sus 2 guardaespaldas, que éramos Rodrigo y yo, que le defendíamos a los bases. A Turner no lo defendía él, ¿eh? A No Henry me Turner, claro. perdón, a André Turner. Lo defendíamos Rodrigo y yo. El otro iba defendiendo pues nosotros teníamos ahí, le hacíamos todo el trabajo sucio y él era espectacularmente bueno. Claro. Antes de pasar a tu temporada en Baskonia, como habías comentado que ya en esta 98-99 empezáis a compartir vestuario también con Pau y con Navarro, ¿no? Que llegan. Muchas veces cuando escuchas sobre ellos, coincide mucha gente en que llegaban con mucho desparpajo, ¿no? En el sentido de que parecía que iban, pues eso, que les importaba un poco todo, que era a divertirse, ¿no? Por lo que decíamos al inicio de la charla, lo importante que era divertirse, que es justo lo que tú decías, ¿no? Qué importante es divertirse jugando para llegar a conseguir o para llegar a ser, ¿no? un jugador importante. Y cuando oyes entrevistas de gente que habéis, como tú, que habéis compartido vestuario con ellos, mucha gente decía eso, dices que ellos venían a jugar y se lo pasaban bomba. Mira, Juan Carlos, para mí tenía mucho más talento Juan Carlos que Mm. Pau, sí, pero sin ningún atisbo de duda. Pau era un tío de 2'15", de tíos de 2'15" en el Barça, y ahora he visto 30. Piensa que 2'15", la gente dice 2'15", qué alto, de tíos de 2'15", de 2'13" para arriba, de 7 pies para arriba, yo habré visto en el Barça 30. Así que no era tanto el que fuera alto, pero tenía mucha calidad, muy buena mano, pero era blandito. Era blandito. Y de tíos con calidad y talento blanditos había visto también unos cuantos. Entonces,
Navarro, sí, Navarro era increíble. Navarro llegó el primer partido, primer entrenamiento con ese equipo, que era un equipo que era sobradísimo, y el tío se las tiró todas el primer día y las metió todas. Entonces, el niño este. Yo conocí a Juan Carlos pues yo jugué con su hermano en cadete, en juvenil en el Barça. Yo jugué con su hermano. Y él venía un crío allí y conocía a los padres, evidentemente, de juveniles. El padre, que es muy, muy buena persona, el padre, muy buen tío, y que murió no hace mucho. Y estaba el niño ahí que en los descansos y tal se ponía a tirar y las metía. Y digo, mira el crío este y tal. Y mira, después pues fue este, ¿no? Pero ya la verdad es que el talento le venía de cuna, ¿no? Y Juan Carlos, sí. Pero bueno, ese desparpajo, pasárselo bien, yo creo que también un poco esa inconsciencia, ¿no? Claro. Que está tan bendita, a veces bendita inconsciencia del jugador de tener un jugador, lo que hemos hablado al principio, ¿no? Tiene que divertirse y tiene que relativizar las cosas, ¿no? Bueno, fallas, tal, no pasa nada. Yo me acuerdo de Navarro cuando empezó, yo estaba en Baskonia y falló, pues la verdad falló 2 tiros libres, perdiendo de uno, último segundo y falla 2 tiros libres. Y pierde el partido el Barça. Me preguntaron, dice, pues, ¿qué te parece que haya fallado 2 tiros libres? Claro, que tenga esa responsabilidad este chico, que no sé qué, se ha cogido. Digo, mira, si en un equipo como ese, que tiene estrellas, tiene que tirárselas el chaval de 18 años, pues vale, digo, es igual, los acabará metiendo. Al año siguiente volvió, mismo partido y misma situación, no sé si te acordarás, o si quieres míralo porque es muy curioso, y tiene 2 tiros libres, tuvo segundo y los mete. Y la misma situación en el mismo escenario, contra el mismo equipo y los metió. Así que yo creo que ese talento no. Pero esos son elegidos. No era, Sí. no era mi caso, lamentablemente. Bueno, cada uno tiene sus cualidades. Al final la clave es saber aprovechar lo bueno que tiene, lo que sabes hacer y minimizar aquello que haces menos bien, ¿no? Y que puedas ayudar al equipo con tus cualidades y tus talentos, cada uno. Después de. Ya aquí cerramos tu etapa en Barcelona, ¿no? Y fichas una temporada por Baskonia. Una temporada en la que juegas muchos minutos, por lo que tengo aquí las estadísticas, jugaste muchos minutos. ¿Qué recuerdas de esta temporada en Baskonia? Porque ya es la primera vez que, digamos que sales de Cataluña, ¿no? A Sí, un equipo. sí, exacto, la primera vez que estaba en Cataluña. Pero yo cuando acabo en el Barça, yo quiero continuar en el Barça y el Barça me ofrece la renovación, pero yo no me dan 3 años, yo quería 3 años. Y ellos siempre me ofrecen dos. Yo quería 3 años, porque además me ofrecieron un buen contrato económico, menor oferta que Baskonia y mucho menor oferta que el Madrid. La mejor oferta que tengo ese año para irme es Madrid. Lo que pasa es que yo era capitán. Entonces, acababa de pasarlo de Figo. Si yo me voy al Madrid siendo capitán, a mí no me dejan volver a Verona. Y bueno, decidí ir a Baskonia porque no podía ir a Madrid. Madrid tenía un ofertón descomunal y bueno, pues la verdad es que hay veces en que pienso quizás acerté o hay veces que pienso que quizás tenía que haber cogido la oferta. Porque voy a Baskonia, estoy un año y al año viene Ivanovic y Ivanovic me dice que sí que me quiere, pero el club no. Y el club me dice que el club sí que me quiere, pero Ivanovic no. Y yo digo, a mí me da igual quien me quiera o no me quiera. Digo, a mí, yo tenía una oferta de Olympiacos cuando salí de Baskonia el primer año, porque ellos no me querían, yo digo, vale, pues oye, me pongo en mercado. Y mi agente consigue una oferta de Olympiacos que me daban el contrato que tenía en Baskonia. Y digo, bueno, pues me voy a Atenas, ningún problema. Digo, a mí no me pasa nada, o sea, que te echen de un sitio o que no te quieran en un sitio o que tal, no tiene por qué ser malo. O sea, no pasa nada, no será, es como el patito feo, ¿no? Dices, bueno, pues aquí soy un patito feo, en otro sitio igual soy un cisne, ¿no? No lo sé, pero no será el primero ni el último sitio del que me han echado. Parece que la gente se hunde porque le echan de un sitio, no pasa nada. Y en Olympiacos, ellos les digo que tengo oferta a Olympiacos, ellos no querían que fuera Olympiacos, no sé por qué, no lo entiendo, pero no querían que fuera Olympiacos, no me escucharon y entonces llega
voy a pretemporada y me dice, no, Roger, te hemos encontrado oferta en POS. Supongo que porque sacaban dinero de algún lado, no lo sé. La verdad es que yo con Baskonia tengo buena relación y yo no puedo hablar nada malo de José Anquerejeta, todo lo contrario. Me parece un tío mega listo, un tío que además no siempre ha pagado a... La gente habla muy mal de él, que se lleva mal con los jugadores. Digo, sí, a José prácticamente no lo veíamos. Nunca. Y yo no puedo tener ni una queja, la más mínima queja de él. Pero me dice que me tengo que ir al equipo de Francia. Y digo, yo a Francia no quiero ir. Tengo oferta de Olympiacos, vengo del Barça, de tal. Digo, yo no voy a ir a jugar a Francia. Para mí era un paso atrás. Es tal cual. Y entonces empiezan tal, y al final negociamos. Y bueno, pues yo saqué una prebenda, como si dijéramos, negocié. Y dije, bueno, si queréis que me vaya a Francia, pues quiero esto. Y lo conseguí. Bueno, no conseguí todo, pero conseguí una parte. Digo, bueno, pues ya que quería, tenía Olympiacos. Ahora tengo que irme a Francia en septiembre. No tiene ningún sentido. Claro. Ninguno. Pero bueno, al final conseguí lo que más o menos quería. Llegué a Francia y en Francia pues empecé a jugar y yo mi objetivo en Francia era ser ganar todo a nivel individual y a nivel colectivo. Y lo conseguí. Totalmente. O sea, para la gente que no conozca a lo mejor esa etapa, ¿no? Que puede que sea a lo mejor la menos conocida de tu trayectoria, fueron 2 temporadones, porque yo, por ejemplo, desconocía esos 2 años, ¿no? Y te pones a mirar, fuisteis campeón de liga, que la final fue contra las Bell. O sea, no es que, Sí, claro, o sea, casi nada. MVP en los playoffs, mejor jugador comunitario, pero es que la temporada siguiente, en la 2001-2002, que ya jugáis Euroliga, ganáis Copa de Francia, eres MVP de la liga, eres mejor jugador comunitario, o sea... sí. No, gané todo y además en Euroliga fui 2 veces MVP de la semana. Eh, o sea, ahora mismo que se dé MVP de la semana, pues fui dos jornadas, fui MVP. De récord de anotación, 30 puntos, 43 de valoración contra el CSK, digamos, contra el Fortitudo Bolonia, tenía partidos muy, muy buenos y en Liga pues fui MVP, pero no jugaba demasiado tampoco en Liga, jugaba mucho más en Euroliga. Sobre todo había partidos en Liga Francesa que llevaba, no sé, recuerdo un partido que llevaba en el minuto 23, porque bueno, todavía eran 2 partes, en el minuto 23 llevabas 6 triples y llevaba 28 puntos y los jugaba más. Porque A descansar para la Euroliga. teníamos a Boris Diaw, Michael Pietrus, Florian Pietrus, otro ucraniano, Artur Gozdov, que son... Yo vi otro día a Boris, estuve cenando con él en Barcelona este verano y me hizo una ilusión tan grande de verlo otra vez, ¿no? Hacía muchos años que no lo veía. Y chicos con un talento increíble, ¿no? Pero yo en aquella época era el jugador franquicia del equipo, ¿no? Y bueno, y fui MVP y la verdad es que en Euroliga era el jugador español con mejores estadísticas de Euroliga con mucha diferencia. Lo Claro. que pasa que, bueno, pues no se veía tanto, ¿no? Y la Liga Francesa, te digo, acabé el octavo anotador de la Liga Francesa, pero hubiera quedado máximo anotador de la Liga Francesa sin ningún problema si hubiera jugado un poco más. Había Claro. muchos partidos que me sentaban en el minuto, incluso en Euroliga, ¿eh? Partidos que ganamos fácil en Euroliga me sentaban. Partidos de 20 puntos, los últimos 10 minutos no los jugaban. Bueno, había 4 cuartos, perdona. En aquella época ya había 4 cuartos. Pero el último cuarto no lo jugaban. Y, Porque jugaban los chicos. Y yo lo entendía claro. perfectamente. No me quejé nunca, ¿eh? Pero si hubiera jugado, yo que sé, en otro sitio, hubiera quedado máximo matador. Pero muy sobrado. Muy sobrado. Ahí anoté muchísimo y ahí me convertí más en un tirador. Fui el jugador de la liga con más triples metidos por partido y tenía un 44%. O sea, tenía un jugador, siempre tenía un jugador aquí, delante, todo el partido. Y me pegaban, ahí se deja muchísimo más contacto que en ACB. Se pega la gente mucho más, tienes a un tío, te hace mucho trash talking, cosa que aquí en España no. ¿No? Aquí en España es raro que te haga trash. Alguien te lo hace, pero te lo quedas mirando así y dices, ¿para qué me hablas?
no sé, lo que haces es pegarle una hostia después, ¿no? Claro. O Pues que le das una galleta jugando y ya se calla. Pero ahí no, ahí te venían y te retaban y tal, y los americanos también. Y bueno, a mí nunca me ha gustado hablar. Nunca me ha gustado hablar en la pista. De hecho, alguna vez. Pero siempre si lo podía respaldar, si no, prefería callarme. Y allí dejan dar mucho. Y ahí tenía tíos o sea, tenía un tío no me dejaban ni a sol ni a sombra, ¿no? Y bueno, me convertí en un tirador, o sea, tiraba bastante más de tres que de dos, ¿no? Y bueno, alejé mi juego del aro, cosa que al principio cuando empecé a jugar era todo lo contrario. claro. Coincidís también en jugadoras que también habían jugado en Liga Francesa, luego porque no pasa solo en el masculino, porque jugadoras que habían jugado en la Liga Femenina Francesa también coincidían en lo mismo, que era una liga mucho más dura que aquí en España. O sea, coincidís Ahí tanto hombres cuando como ya mujeres. te das cuenta de que puedes, o sea, en España, en ACB sí que, no te digo que tocar sea falta, pero sí que se pita mucho más. Allí yo dije, bueno, a mí me van a dar, pues yo también Tendré doy. que dar, claro. Sí, sí, y yo también, no dar, pero digo, mucho más contacto. Y muchas veces, oye, partidos. Y yo tampoco soy alguien, no he sido alguien que he hecho muchas faltas, me han eliminado muy pocas veces por faltas, muy poquitas, y era un tío que controlaba bien el número de faltas que tenía y podía defender, era listo defendiendo. Al menos no era un tío de hacer muchas faltas de vida, pero sí que es verdad que cuando te dan mucho más margen, pues bueno, pues no hace falta que utilices tanto las piernas, ¿no? Usaba más las manos, pero cogía, bueno, lo que me hacían a mí, vaya, Claro. básicamente. Sí, sí, sí. Y en Euroliga pasa lo mismo, en Euroliga dejan mucho más contacto que en ACB, muchísimo más. Después de estas 2 temporadas, y voy a ir un poquitín más rápido porque no quiero robarte mucho más tiempo, vuelves a España, vuelves otra vez a ACB y Euroliga, porque en la temporada 22, perdón, 2002-2003 fichas por Unicaja, un equipo que estaba en Euroliga, ¿no? Y después de la temporada de Unicaja hay 2 en Lleida y uno en Gran Canaria. ¿Cómo vives esta vuelta a España, ¿no? Primero con un equipo de Euroliga y luego el Lleida, que estaba jugando también competición europea, también jugabais Eurocup el primer año. Bueno, yo creo que de ser MVP allí yo me hubiera quedado en Francia. Yo me hubiera quedado en Francia. Estaba feliz. Eh, y entonces yo tenía ofertas de hecho tenía una oferta de Maccabi Tel Aviv, tenía ofertas para irme a Euroliga, tenía la Virtus de Bolonia, tenía cuatro o cinco cosas. Pero mi mujer, que era mi ex mujer, con la que tengo muy buen rollo, la verdad, gracias a Dios, um, quería volver a España. Quería volver y teníamos una oferta a media temporada de Francia, teníamos una oferta de Valencia, que era muy buena. Y yo dije, no. Digo, no, porque no los puedo dejar colgados. A esta gente irme ahora y la verdad es que era una oferta, Valencia paga muy, muy, muy bien y me daban más años y no, no lo veía. Entonces preferí quedarme. Entonces a la vuelta tuve una posibilidad de volver al Barça otra vez. Eso lo sabe poca gente, pero al final un tío que sabe de básquet mucho no me quiso. Y lo digo con todo el cariño y sin acritud, todo lo contrario, ¿eh? Que era Pesic. Pesic me quería el club, me querían todos, pero Pesic dijo que no. Y entonces fue cuando dije, bueno, vale, pues vino Unicaja y nos fuimos a Unicaja. Valencia, al decirle que no, yo creo que ya no quiso más y nos fuimos a Unicaja. Y en Unicaja, bien, estaba Malkovich, que me quería a tope, a volver a recuperarme, otro tipo de jugador totalmente distinto que yo me había tenido con 17, 18 años. Tengo muy buena relación con él. Y entonces empecé muy bien y el partido que ya empiezo tal y me lesiono. Me lesiono un partido que meto 23 puntos y me lesiono en la última jugada. Y me rompo el ligamento lateral externo del tobillo. Mi única lesión larga. Y ahí me pierdo 5 meses de liga. Y no vuelvo a ser el mismo.
no vuelvo a ser el mismo. Tenía 30 años y ahí mentalmente también me afectó muchísimo, ¿no? Y vuelvo y, bueno, firmé 2 años, no me, no me quieren el segundo año porque cambia de entrenador y no me quieren. Y, bueno, cambia de entrenador, entra Scariolo. El entrenador sí que me quiere, por lo que me dicen, pero es el club el que no quiere. Y entonces, es igual. Al final, de estas cosas, yo con Sergio tengo muy buen rollo, muy buen rollo. Es un tío, y aparte de mi ex mujer, una amiga de Blanca, yo también, de Blanca Ares, su mujer. Pero bueno, es igual, son negocios, es el padrino, ¿no? Claro. Eh, no es nada personal, son negocios. Y entonces de ahí me voy a Lleida. Lleida me da 2 años. El primer año mal, ahí mal, empecé mal, acabé muy bien. La segunda vuelta fui el segundo jugador de la liga con más valoración y nos salvamos con 13 victorias en Lleida, con 13 victorias y baja Fuenlabrada con 13 victorias. Con 13 victorias tú no tienes problema para bajar. Estuvimos todo el año sufriendo con un equipo que estaba bien y nada. Y el segundo año echan al entrenador, echan a Edu y viene Asa Petrovic. Y luego el segundo año Asa no acaban de funcionar las cosas, lo echan y viene Paco García. Y bueno, al final yo acabo saliendo los últimos 5 meses de allí, me voy a Canarias y me retiro. Yo la verdad es que ya no es un tema de club ni un tema mío, es un tema, perdón, no es un tema de club, eh, sino que era un tema mío que yo ya no quería jugar más. Yo no quería jugar. Y yo fui a Canarias, yo intenté, digo, mejor en otro sitio tengo ganas de jugar. Yo cuando me sacaban a jugar me decía no. Y en Canarias tengo a Pedro Martínez, que Pedro la verdad es que me respeta mucho ahí porque incluso hay partidos que van ganando de 20 y quedan 5 minutos, me dice, Roger, ¿quieres salir a jugar? Si quieres salir a jugar, te saco. Si no quieres, si lo vas a ver una falta de respeto, no te saco. Le dije, no quiero jugar, Pedro. Y lo entendió perfectamente. Con Pedro me llevo muy bien, porque Pedro siempre ha dicho que es el mejor entrenador de la liga. Y a mí nunca me ha hecho jugar Pedro. Tiene todavía más valor porque Pedro nunca me ha hecho jugar a mí, Pedro. En Canarias, en Gran Canaria casi nada y en Manresa poco. Pero siempre he dicho que es el mejor entrenador de la liga y si yo tuviera que ser entrenador sería una mezcla de Aito y de Pedro. Y he tenido muy buenos entrenadores. Y bueno, y se acaba mi carrera. Y fue un alivio retirarme. Un alivio, de Iba a verdad. preguntarte, porque claro, hay gente que no ve el momento de acabar, ¿no? O gente que dice, vale, voy a hacer una buena temporada y me retiro, o gente que dice, yo hasta que las lesiones no me lo impidan, voy a seguir jugando. En tu caso, tú lo viste, ¿no? Era ya sensaciones de, ya no Liberación. apetece. Bueno, a ver, liberación. En mi cabeza, yo creo que le di tantos martillazos al cerebro que no. Yo tuve una fractura de estrés mental. Estrés en el sentido, comparándola con una fractura de estrés física, ¿no? O sea, tú das un salto y te duele un poco el pie, te molesta un poco el dedo pequeño del pie. Y cuando das 2 millones de saltos, el 2 millones uno se rompe. ¿Pero qué ha pasado, no? No me ha pasado nada. Si no he hecho nada, no, nadie me ha pegado un golpe. No, pero le has dado 2 millones de saltos, ¿no? Claro. Lo mismo pasó con mi cerebro. Y un día petó. Y yo dije, es que no quiero más. Y no sabía por qué. Y en aquella época había un estigma muy grande sobre esas cosas. Y yo lo dejé para mí, ahí me liberó. Después quise volver al cabo de un año porque yo solo pues empecé a reflexionar, pero ya mi físico no era el mismo. Y entonces ya dije, bueno, pues lo vi, no. Pero fue liberador. Por eso me dedico a lo que me dedico con jugadores, ¿no? Porque yo Claro. creo que es importante, o sea, esto es el músculo más importante y pocas veces se tiene en cuenta, ¿no? Totalmente, totalmente. Tuve a Víctor Claver, que y aún lo tengo, durante 6 años, ahora estoy ayudándole estamos escribiendo un libro Qué bueno. juntos, Villa Aranda, y estoy ayudándolo en el aterrizaje, va a ser un mentor excepcional, Víctor Claver, un mentor excepcional, es un chico maravilloso y he aprendido muchísimo de él, tengo muy buena relación, lo considero un amigo y la verdad es que muy bien. Y luego ahora estoy con Kostas Kostadinov, que estuvo en Tenerife y ahora está en Andorra. Y tengo más jugadores, chicos jóvenes, chicas,
chicas también, y es maravilloso poder ayudarles a encauzar mejor sus inquietudes, sus ilusiones, sus emociones y su motivación. Totalmente. Eh, para cerrar ya tu etapa como jugador, porque hemos pasado una cosa por alto muy importante, que es la plata del Eurobásquet del 99, que fue en Francia. Es que ese torneo, claro, yo no recuerdo los marcadores, ¿no? Pero me puse a mirar. Cuartos, ganáis contra Lituania de 2, 72-74. Semis contra Francia, en su casa, de 7. Y la final se pierde contra Italia, ¿no? 64-56. Italia que gana Yugoslavia, que era la gran favorita. Bueno, yo ahí lo tenía complicado, porque yo empiezo jugando, después ya Herreros, Angulo empiezan a coger el sitio, y claro, siempre he tenido, los escoltas es la posición mejor cubierta de todos los equipos. Y si tú miras los anotadores de los equipos, el 90% de los equipos, si miras anotación por posiciones, los escoltas son los que más anotan. Los que tienen más puntos del equipo son los escoltas. Entonces, en España escoltas hay 53.000 muy buenos. Muy buenos. Muchos que no van a la selección que son buenísimos. En mi época, yo qué sé, Francesc Solana era espectacularmente bueno. Y nunca fue a la selección, o prácticamente nunca, ¿no? Entonces, en mi época teníamos Xavi Fernández, Alberto Angulo, Alberto Herreros, pues Víctor Luengo, Francesc Solana, los nacionales, escoltas nacionales, muy buenos, muy, muy buenos. Y no había manera de... Me dejo muchos, ¿eh? Era complicado. Peñarroya, por ejemplo, que era muy buen jugador. Entonces, yo lo de la selección, a mí, no era una cosa que me, o sea, ¿cómo te diría yo? No por un tema, mucha gente me lo dice a veces, como es por un tema político. Digo, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Para mí fue un orgullo de la selección, un orgullo y un placer y un honor ir a la selección española. Pero yo quería las vacaciones. He sido una persona muy atípica y no era una cosa que me motivara. Entonces, cuando acaba ese campeonato, yo me alegro mucho de la medalla de plata. Yo juego la final porque perdemos de mucho y a ver si para algún último recurso, ¿no? Estábamos Nacho Rodilla, Fula, ¿no? Que es mi amigo mío, que estábamos ahí esa selección y además éramos compañeros de habitación. Bueno, Fula me lo pasó muy, muy, muy bien. Y me acuerdo que no jugamos mucho. Y eso no quiere decir que no fuéramos buenos jugadores para jugar o que no tuviéramos una selección, pero pues estaba Lolo Sainz, un señor en todos los aspectos, maravilloso, tío fantástico en la gestión de grupo y él decidió sacar a otros. Y yo lo entendí y me alegré muchísimo y la verdad es que lo disfruté mucho. Pero yo cuando acabó le dije, digo, yo no quiero ir, o sea, coge a otro chico joven porque yo aquí para no jugar, si voy a jugar, sí, si no voy a jugar, no. Y fue los años de Francia que yo tenía los mejores números de Euroliga, no de Liga Francesa, sino de Euroliga. Claro, lo normal, a mí me llamó Nacho Rodríguez y me dijo, no, vaya, estaba Javier Imbroda entonces, ya se fue Lolo, y me tanteó un poco Nacho, de parte de Javier, y yo le dije que no. Digo, voy a jugar, si voy a jugar 20, 25, yo voy. Si no voy a jugar, no voy, Nacho. Y, hombre, no te lo puede decir eso, Roger, eso no te lo puede garantizar. Digo. Y no es por nada, ¿eh? No es por nada, de verdad, que a mí siempre me han respetado y me ha respetado mucho la gente y no era un tío fácil, digo, ya te lo digo. Era un tío muy complicado, muy competidor, salvaje a la hora de competir, pero un tío que entrenaba regular, un tío que a nivel de... me gustaba la fiesta, me gustaba salir, me gustaba beber, me gustaba divertirme. Era un tío difícil, y yo lo sé, no era un tío al uso y no era un tío fácil de llevar. Pero me han respetado mucho los entrenadores y yo creo que ahí podía haber ido a la selección, sí, podía haber sido olímpico, porque es que por números iba sobradísimo, por números, pero no era lo que me llamaba a mí. Y fui más feliz sin ir. Y me alegré mucho de todos los éxitos que tuvieron después y todo, que no tengo el pecado de la envidia, nunca lo he tenido. Afortunadamente, nunca lo he tenido. Siempre me ha alegrado muchísimo de que a la gente que quiero y la gente que aprecio, que le vaya bien.
Y además que yo reconocía, teníamos a Herreros que estaban de una forma brutal. Ese campeonato de Europa de Herreros es el MVP, creo, o el máximo anotador, el MVP, que juega espectacularmente bien Alberto Herreros. Y, y con el que me llevo muy, muy bien. O Claro, sea, que yo creo que hay que saber cuándo quieres hacer las cosas o no, ¿no? Antes de hacerte esas preguntas, ¿no voy a ser feliz? claro. Pues yo no era feliz yendo ahí, pasándome el verano ahí sin jugar. Digo, si voy a jugar, vale, si no, Hmm. pues... Y la gente muchas veces lo asocia a un tema político y es todo lo contrario. Al final es una cuestión de prioridades. Es decir, Es todo lo contrario. Yo también quería, pues acababa de ser padre, quería estar con mi hija en verano, no quería estar no sé, en Sydney. claro. Y dices, no ha sido olímpico, no ha sido tal o no tal. Bueno, fueron mis mejores años, de hecho. O sea, de Mm. hecho, esa época fue después de Francia, fueron mis mejores años como jugador. Mis mejores años. O sea, como sapiencia basquetbolística, es decir, puedo jugar, conozco el juego, me puedo alejar del aro, tengo muy buenos porcentajes en todo. O Mm. sea, puedo jugar como quiera. Claro. Y aparte me sé dosificar, podía haber jugado tranquilamente. Mm. Incluso podía haber jugado hasta los 30 y muchos. Pero, bueno, no cuide esto y por eso me dedico a lo que me dedico, Eso porque es. intento que la gente lo cuide. Y actualmente, como comentabas, pues lo voy a decir, si digo algo que no es correcto, me corriges, pero es consultor, ¿no? Analista motivacional. Además, en tu trabajo, que, bueno, he visto, has hecho de todo, de comentarista deportivo, gestor de entidades deportivas, director técnico, pero principalmente tu trabajo principal ahora, ¿no? Por decirlo de alguna manera, eres formador, das charlas, das talleres, conferencias, y utilizas un método, una metodología propia a la que llamas Sisbispacem, ¿puede ser? Bueno, eso fue al principio. Ujú. Luego, cuando yo creé una herramienta de análisis de estado motivacional, que es un software que está, bueno, una herramienta que está validada científicamente por la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona. Tiene garantías psicométricas de funcionamiento. Y ese proceso de validación en la universidad pues fue bestial, ¿no? O sea, fue muy, muy duro, pero lo conseguí. Yo me formé en el mundo de la gestión. O sea, yo tengo el máster de Administración de Entidades Deportivas y empecé a gestionar entidades, ¿sí? Y luego lo de comentarista es aparte, ¿no? Es otra cosa, pero yo empecé a gestionar entidades y no me hice esa pregunta. Digo, a mí me gusta hacer esto, soy bueno haciendo esto. La verdad es que muy bueno no era. Las cosas como son. Gestionando no soy un crack. Pero descubrí que era bueno haciendo dos cosas. Una es creando, es lo que cree. O sea, soy un creador, me gusta mucho. Cuando me dicen diseña esta herramienta, a veces me contratan para diseñar diferentes herramientas y me gusta, es algo que soy más de back office. Y luego soy muy buen comunicador. Una cosa me gusta mucho, que es crear, y la otra no me gusta tanto, que es comunicar, pero lo hago bien. Entonces, al final aproveché mis virtudes. Y lo que hago, pues hago desde talleres con empresas. El otro día estuvimos con José Mari Vaquero, con Víctor Claver y yo estuvimos en Icaranda, que es con el que estamos haciendo el libro. Estuvimos en una charla con los super capos y altos directivos de CIRSA y fue fantástico porque era cómo enseñarles a cómo dar feedback a tíos que son mega cracks y recibimos un montón de buen feedback de nuestra charla. Y voy desde allí a hacer talleres, formaciones en empresas y en clubs, coach ejecutivo, mentoring deportivo, como te decía, y luego análisis de empresas también, ¿no? Que mi herramienta está enfocada al mundo del deporte y tengo otra herramienta que analiza desde los más de 70 indicadores motivacionales de cada trabajador, de cada departamento, de la empresa a nivel global, de franjas de edad, de antigüedad, de género, los jefes de departamento, la relación personal y de relaciones de confianza, de sensación de importancia digamos, entre los trabajadores y su director de departamento, en cómo gestionar
esas cosas que muchas veces, esos aspectos que muchas veces en las empresas se dejan de lado, ¿no? Mm. Y que son muy importantes porque inciden en el rendimiento. Entonces hago, aparte de proyectos bueno, y muchas más cosas, ¿no? Intento ser lo más holístico posible y en mi mundo, en el mundo de la consultoría, a mí me va bien, yo no me puedo quejar, pero en el mundo de la consultoría hay trabajo, en ese sentido, hay trabajo. Yo siempre lo digo, cuando viene alguien dice, hay trabajo. Solo puedes dejar de trabajar por tres cosas. Si no eres un tío serio, si es un cantamañanas, pues bueno, pues dejarás de trabajar. La segunda es si eres muy caro. Bueno, pues te poner el precio adecuado, ¿no? Ni ser barato ni ser caro, ¿no? Pero si eres muy caro. O si no sabes a vender. Si no, si te quedas en tu casa esperas que te venga el cliente, tienes que estar siempre atento a lo que haya, ¿no? Y en mi mundo, esas tres cosas, o asociarte con gente que, venga, hablar con mucha gente, interactuar, y ahí sí que tienes trabajo. Tendrás más o tendrás menos, pero vas a comer, eso seguro. Así es. Pues para ir cerrando, te voy a lanzar la pregunta de la invitada anterior, que en este caso fue María Pina, y ella lanzó la pregunta, obviamente sin saber que ibas a ser tú el siguiente invitado. Y la pregunta de María era, ¿cómo gestionabas tú la presión cuando estabas en pista? Bueno, buena pregunta. Eh, Sin llamarle presión, porque la presión es una palabra fea, es una palabra, y eso lo hago yo con mis jugadores cuando cuando analizo a personas o a empresas, ¿no? Y digo, a ver, presión es una palabra fea, es como que alguien te está aquí. Tienes que cambiarle digamos, el nombre. Y en lugar de presión, yo sugiero siempre de llamarle reto. No es y si la fallo, es y si la meto. Cuando tú tienes dos tiros libres, en el último segundo, que yo tenía eso lo he tenido durante muchos años, en ocasiones, en unas cuantas, y tú puedes tirarlo, pierdes de uno, reloj a cero y tienes los tiros libres. Tú puedes tirar los dos tiros libres de dos maneras, se pueden tirar. Se pueden tirar a meterlos o se puede tirar a no fallar. Y el resultado es el mismo. Meter y no fallar es lo mismo. La diferencia es cómo lo tires. Y yo siempre los he tirado a meter. ¿Los podía haber fallado tirando a meter? Sí. ¿Los podía haber metido tirando a no fallar? También. Pero tengo más posibilidades si pienso en meterlos. Y si me centro no tanto en el objetivo, porque el objetivo del resultado lo que hace es que te hace perder foco de lo que realmente importa y depende de ti, que es la técnica, que es respirar, que es enfocarte sencillamente en esa acción. Y, y la verdad es que cuando tú enfocas la mente, enfocas todo tu objetivo exclusivamente en el resultado, la mente te engaña. No te va a decir voy a meterla. Te voy a decir, uff, la mente lo traduce diciendo es que no puedo fallar. Y el no puedo fallar es un mensaje horrible. Entonces yo cambiaría la presión por el reto. Y el reto es bonito, Qué bueno. es motivador. Y la presión no. La presión, dirá gente, a mí me encanta la presión. Yo a mí no me gusta la presión. Sí que me gusta enfocada de esa manera. Y yo echo de menos del básquet dos cosas. Echo de menos el dinero que gané, sí, pues volver a ganarlo, sería muy bien, pero eso no va a pasar. Y echo de menos esas situaciones. Esas situaciones de, sí, eso me volvía loco, me ponía mejor que cualquier otro. Totalmente. Pues ahora te toca a ti. Tienes que lanzar una pregunta para el siguiente invitado o invitada sin saber quién va a ser. Pues yo le diría la pregunta que se la hice hace poco me dijeron lo mismo en otro programa y se la hice a Ramón Rivas, que tampoco sabía que... Y la verdad es que el tío dice, hostia, y yo creo que es una pregunta que es muy sencilla y que a lo mejor le hace pensar. Le diría si se arrepiente de algo de su carrera deportiva. Me lo anoto. Pues vamos a ver quién es, no te lo puedo decir. Tengo un Vale. par ahí sobrevolando, digamos, en esto, pero todavía no estoy. Ramón me dijo que se arrepentía de alguna hostia que había dado.
a destiempo. Y dice, no de todas, pero de algunas sí. Y digo, unas cuantas, Ramón. Alguna, Unas ¿eh? cuantas, Ramón, que yo te conozco bien, eres mi hermano y unas cuantas hostias diste a destiempo. Pero bueno, Pero se arrepintió de alguna solo. mejor tenerlo a favor a Ramón. Eso es. Y ahora para ¿No? ir cerrando, te voy a pedir tu recomendación de un libro y una película o una serie. Mira, un libro a muchos, muchos. Ah, el libro que más... Yo soy de repetir libros, ¿eh? Yo soy de los que relee libros. Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Me encanta porque además es un libro que no... O sea, cada vez descubres cosas nuevas y además no te fijas ya en el argumento porque es muy difícil de hilar, porque es entre tantos aurelianos buendías, acabas hasta las narices y dices, oye, voy a disfrutar del libro, porque me gusta disfrutar de ese libro, ¿no? De cómo escribe. Solo el principio del libro ya es, los primeros dos párrafos son, ya es para darle el premio Nobel, ¿no? Que se lo dieron. Pero a mí el que más me gustó, el que más me impactó, fue La conjura de los necios, de John Kennedy Toole. Este es un libro que además el autor solo escribió dos libros en su vida, se lo publicaron de manera póstuma, porque su madre luchó mucho, ya por la historia del autor, ¿no? Tiene ese y la Biblia de Neón, que no me, es un libro cortito que no me acabó de gustar mucho, pero La conjura de los necios es impresionante. Qué Y es el bueno. único libro, los dos, pero se lo publicaron de manera póstuma. Fue a no sé cuántas editoriales, no se lo publicaron y su madre luchó una vez muerto el autor, John Kennedy, para que se lo publicaran y se lo acabaron publicando y fue un... Yo lo recomiendo, La conjura de los necios. Qué bueno, qué bueno. John Kennedy. ¿Y una película o una Series. serie? No soy muy de series. La serie que más me ha gustado últimamente es Merlín, en TV3. Está traducida al castellano. Yo recomiendo que la vean en catalán con subtítulos, más que con los, o sea, más que doblada, Hmm, porque pierde cosas. Yo la he visto yo prefiero verla en catalán, pero con subtítulos. claro. Y la verdad es que me encantó. La vi en pandemia y la vi con mi hija. Estuvimos aquí en pandemia los dos y fue una lección de vida. Y como película, sin ninguna duda, sin ninguna, absoluta, El Padrino. Hmm, El Padrino uno, El Padrino 2 también. Cualquiera de las dos, te podría decir. Obra de arte. La he visto, no sé, 500 veces la he visto. No, 500 no, pero 70 veces, ya te digo yo que la he visto. qué bueno. Muy bien, pues antes de despedirnos, déjame recordar a nuestros oyentes y espectadores que estamos en YouTube, Spotify, Apple Podcasts y iVoox, así que si os ha gustado, suscribiros para no perderos ninguno de los próximos episodios. Os animo también a darle like o 5 estrellas en función de dónde lo estéis viendo, a compartirlo con cualquier persona que le guste el baloncesto y creáis que le pueda gustar. Y así pues me ayudáis también a que este proyecto vaya creciendo poco a poco. Y ahora sí, Ruche, muchísimas gracias por compartir este café contigo, que sé que nos hemos alargado un poquito más, pero al final repasar una trayectoria como la tuya, pues requiere de algo más de tiempo. Espero que hayas estado a gusto y, como digo, un placer haber podido compartir este café conmigo y siempre que quieras volver, pues tendrás una taza de café preparada. Muchas gracias. Ha sido un placer y además me apunto lo del café que me has dicho y ir para allá también. Si me das la dirección, pues ya me pasaré un día por ahí a hacer un café por ahí por el... Bueno, no es mi barrio porque eso es zona alta, eso es Las Corts, pero por mí es más barrio un poco bajito, pero me pasaré por ahí a saludar. Perfecto. Muy Muchísimas bien, gracias. Y a vosotros y vosotras, los que nos escucháis y nos veis, muchas gracias por estar al otro lado. Y recordad, disfrutar de un buen café siempre es una buena idea, pero si además lo compartís con un amante de baloncesto como Ruch Estelle, pues oye, mejor que mejor. Un abrazo y hasta pronto.